Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Humildemente te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, Señor, para tener entendimiento, sabiduría, para que me inspires lo que tengo que hablar, cómo lo tengo que hablar, lo que tengo que callar. Dame el discernimiento de lo que tiene que decirnos nuestra Madre la Iglesia para dejarnos instruir por ella. Te ruego, Señor Jesús, por todos los oyentes, para que les des una palabra de vida, una palabra de aliento. Y todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con el artículo 2, diversidad litúrgica y unidad del misterio, tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia, o sea, universalidad de la Iglesia. El numeral 1200. Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la parucía, las iglesias de Dios fieles a la fe apostólica celebran en todo lugar el mismo misterio pascual. El misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de su celebración son diversas. Numeral 1201. La riqueza insondable del misterio de Cristo es tal que ninguna tradición litúrgica puede agotar su expresión. La historia del nacimiento y el desarrollo de estos ritos testimonia una maravillosa complementariedad. Cuando las iglesias han vivido estas tradiciones litúrgicas en comunión en la fe y en los sacramentos de la fe, se han enriquecido mutuamente y crecen en la fidelidad a la tradición y a la misión común a toda la iglesia. Numeral 1202. Las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma de la misión de la iglesia. Las iglesias de una misma área geográfica y cultural llegaron a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares, culturalmente tipificadas en la tradición del depósito de la fe, en el mismo simbolismo litúrgico, en la organización de la comunión fraterna, en la inteligencia teológica de los misterios y en tipos de santidad. Así, Cristo, luz y salvación de todos los pueblos mediante la vida litúrgica de una iglesia, se manifiesta al pueblo y a la cultura a los cuales es enviada y en los que se enraiza. La iglesia es católica. Puede integrar en su unidad, purificándolas, todas las verdaderas riquezas de las culturas. Numeral 1203. Las tradiciones litúrgicas o ritos actualmente en uso de la Iglesia son el rito latino, principalmente el rito romano, pero también los ritos de algunas iglesias locales como el rito ambrosiano, el rito hispánico, visigótico o los de diversas órdenes religiosas, y los ritos bizantino, alejandrino o copto, siriaco, armenio, maronita y caldea. El Sacrosanto Concilio, fiel a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. O sea que la riqueza de la Iglesia no solamente está en un orden ritual, sino que también tiene cultural. Pero todos en una misma tradición de la Iglesia, en una misma doctrina de la Iglesia y todo sometido a la palabra de Dios. Numeral 1204, liturgia y culturas. Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos, para que el misterio de Cristo sea dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. Romanos 16, 26. Debe ser anunciado, celebrado y vivido en todas las culturas, de modo que éstas no son abolidas sino rescatadas y realizadas por Él. La multitud de los hijos de Dios, mediante su cultura humana propia, asumida y transfigurada por Cristo, tiene acceso al Padre para glorificarlo en un solo espíritu. Numeral 1205.
En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable para ser de institución divina, de la que la Iglesia es guardiana, y partes susceptibles de cambio que ella tiene el poder y a veces incluso el deber de adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados. Numeral 1206. La diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento, pero también puede provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso cismas. En este campo es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Solo puede expresarse en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales de la Iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica. La adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y, si es preciso, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Miren, aquí está lo importante que nos está diciendo de todo esto. Ya lo estaba leyendo y estaba como, ¿really? Puede haber diversidad, incluso adaptarnos a las culturas de las nuevas culturas evangelizadas. En este caso voy a poner el más reciente, las Amazonias. Que sí, la Iglesia tiene el deber y el derecho de adaptarnos a esa cultura. En ejemplo, cuando se hizo la de las Amazonias de la Pachamama. Pero aquí está el detalle donde si no estamos de acuerdo nosotros católicos, que se haya permitido poner un ídolo en los altares católicos, que era la Pachamama, eso no está bien, porque aunque tenemos que adaptarnos a ellos o debemos adaptarnos a ellos, sí, pero nunca puede ser adaptar lo que es incompatible con la Iglesia. Ahí fue donde estuvo el error. El Papa no fue idólatra como muchos dicen, no fue idólatra, pero sí, por buscar esa adaptación de la cual nos enseña aquí, sí se equivocó en permitir que la Pachamama sea puesta en un altar. Se profanó ese altar, permitió que hicieran una ceremonia ancestral de esa cultura dentro del Vaticano, donde pues le rendían el culto a la Pachamama, pero él no fue idólatra como dicen ni los miembros de la Iglesia, pero se permitió, y ese fue un error, sí lo fue, porque sí debemos de adaptarnos a ellos, pero siempre y cuando las cosas que sean incompatibles con la fe católica sean rechazadas, como nos dice aquí el catecismo. El resumen, numeral 1207. Conviene que la celebración de la liturgia tienda a expresarse en la cultura del pueblo en que se encuentra la Iglesia, sin someterse a ella. Por otra parte, la liturgia misma es generadora y formadora de culturas. Numeral 1208. Las diversas tradiciones litúrgicas o ritos legítimamente reconocidas por significar y comunicar el mismo misterio de Cristo manifiestan la catolicidad de la Iglesia. Numeral 1209. El criterio que asegura la unidad de la pluriformidad de las tradiciones litúrgicas es la fidelidad de la tradición apostólica, es decir, la comunión en la fe y los sacramentos recibidos de los apóstoles, comunión que está significada y garantizada por la sucesión apostólica. Palabra de la Iglesia. Ya terminamos esta sección, entonces aquí voy a parar para no revolver. Mañana vamos a continuar con la segunda sección, que son los 7 sacramentos de la Iglesia. Mañana continuamos ahora sí, uno por uno. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y tengan un bendecido día.